Buenos días, el día de hoy vamos a hablar un poco acerca sobre los distintos principios que cada criminalista debe utilizar al momento del procesamiento de una escena del crimen. Todos estos son muy importantes para poder determinar quién, cómo, cuándo y dónde se dio el hecho criminal. Bueno, entonces ahora sí, vamos a pasar a hablar de lo que son los principios. Estos principios son 6. Los 6 que vamos a hablar el día de hoy son fundamentales para la buena resolución de una escena criminal. De primero tenemos el principio de intercambio. El principio de intercambio tiene un tanto de complejidad, ya que se refiere a aquella triangulación que se debe hacer entre la víctima, el victimario y la escena del crimen. Al momento de nosotros como investigadores criminales encontrar esta triangulación y poder hacerla de una manera concreta, podemos pasar al siguiente principio. El siguiente principio es el principio de uso, donde podemos, nosotros como criminalistas, averiguar y generar una hipótesis sobre la herramienta que se pudo o no usar en la escena del crimen. Esta solo es una hipótesis que puede cambiarse o no. No es una hipótesis que deba mantenerse. Puede cambiarse, depende de los siguientes indicios. Al momento de nosotros seguir investigando, vamos a tener que usar el siguiente principio, el principio de producción, que nos habla sobre todas aquellas marcas o señas que pueda dejar el tipo de arma. O sea, si pongamos un ejemplo, si nosotros encontramos en el cuerpo de la víctima orificios de bala, entonces nosotros lo que debemos buscar en este principio es esa pistola la cual fue disparada hacia la víctima. Luego de esto, nosotros al momento de poder encontrar esta arma, debemos encontrar y averiguar un poco más a fondo de ella. Y con esto debemos utilizar el principio de identidad o el principio de correspondencia. Este principio es fundamental para la buena averiguación de esta escena del crimen, ya que si nosotros logramos determinar que esta arma y los casquillos de la misma son de alguna persona, entonces nosotros podremos pasar a averiguar un poco más sobre el victimario. Luego de esto tenemos un principio que se llama principio de rareza o infrecuencia de Jones. Este principio no lo voy a explicar con una herida de bala o con una víctima de este tipo, sino lo podemos explicar de una manera más concreta y más eficaz en una escena del crimen donde una persona se suicida, ya que en esta pues nosotros llegamos a la escena del crimen y encontramos a una persona colgada de una viga, pero resulta que para colgarse de una viga, si nosotros lo pensamos lógicamente, tuvo que usar un soporte, pues si se colgó ella misma, ¿verdad? Porque fue un suicidio. Pero nosotros llegamos a la escena del crimen y no encontramos ese soporte, pero sí encontramos a la persona colgada de la viga, entonces no tendría un sentido o no tendría un sentido concreto de decir que la persona realmente se suicidó. Entonces este tipo de principios son de buena utilidad en todas las escenas, ya que se les debe de poner mucha atención a cada escena, porque no sabemos si la escena está siendo montada o si en realidad sí sucedió en este lugar. Luego de determinar si la escena no pasa el principio de rareza y todo está bien, podemos entonces entrar al principio de probabilidad. El principio de probabilidad nos va a tratar de transmitir y nos va a tratar de demostrar la veracidad de todas aquellas pruebas, indicios e hipótesis que ya tenemos. En este principio se podría decir que aquí terminan los principios. Sin embargo, este principio nos sirve para poder determinar si toda la información que nosotros ya recabamos y obtuvimos señala o no al primer sospechoso que ya teníamos. Si esta información no señalaría, entonces debemos de seguir investigando, ¿verdad? Pero si toda la investigación que ya hicimos, si el arma homicida corresponde al sospechoso, si los casquillos corresponden al arma, entonces esto nos llevaría a presentar nuestro caso delante de un juez y llevar el debido proceso para que a esta persona, la cual en determinado momento es un criminal, pues sea procesada y se le otorguen los años de prisión que merece por el hecho criminal realizado.